Bien, llegamos al mensaje de esta mañana, la cual vamos a estar estudiando en Santiago capítulo 4, del versículo 7 hasta el versículo 12. A manera de introducción, podemos decir que los problemas que anteriormente había mencionado Santiago hablaba acerca de los pleitos, de los celos y cosas que básicamente estaban entre los predicadores. Por eso encontramos en el capítulo 3 una excelente enseñanza en cuanto a lo que debía de haber o a lo que debía de corregirse dentro de los hermanos. Ahora, en esta sección que encontramos del versículo 7 hasta el versículo 12, lo que encontramos que ahora Santiago trata de introducir otro problema que existía dentro de los hermanos, como era hacer juicios. Pero dentro de la misma exhortación, Santiago estaba exhortando de que debemos de buscar la justicia de Dios, que es la parte que realmente nos interesa o nos debe interesar a cada uno de nosotros. Entrando entonces de lleno al estudio, el primer punto que podemos considerar es que Santiago nos muestra el consejo para la justicia. En Santiago capítulo 4, el versículo 7, dice de esta manera: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Ahora Santiago comienza con una serie de consejos, la cual dice el versículo 7 que debemos de someternos a Dios y al someternos a Dios dice que por efecto el diablo huirá de nosotros. Si nosotros recordamos en el evento de la tentación de Jesús, en Mateo capítulo 4, vemos entonces la manera en la cual Jesús a cada tentación que el diablo le colocaba, dice que contestaba de la siguiente manera, diciendo, escrito está. Cuando vemos que el Señor resiste a cada una de las tentaciones, el versículo 11 dice, el diablo entonces le dejó y aquí vinieron ángeles y le servían. Vemos entonces que al final, como resultado de resistir al diablo, dice que él huyó, se fue de ese lugar. El otro versículo que podemos considerar es la primera carta de Juan, capítulo 5, el versículo 4. Dice de esta manera, porque todo lo que ha nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Una vez más, se manifiesta en este versículo que todo aquello que ha nacido de Dios, por consecuencia, dice, vence al mundo. Y esto es a través de la fe. Entonces, podemos preguntarnos, ¿qué significa entonces someternos? Someternos entonces significa ponerse bajo. Y en el texto original o el texto griego, esta posición o esa palabra implica un término militar. Sin olvidarnos entonces de las siguientes recomendaciones que encontramos en 1 Corintios 10:13, en la cual el apóstol Pablo dice que tras cada tentación dice que Dios nos dará la salida. Y ninguna tentación dice que es fuerte, por la cual dice Dios nos dará juntamente con ella la tentación para salir. Mas, sin embargo, lo que encontramos en la primera carta de Pedro 1:5 es que en ese versículo nos dice que es a través de la fe la cual dice nosotros ganamos. Primera carta de Pedro 1:5 dice de esta manera, que soy guardado por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Es a través de la fe mencionada en este versículo que el cristiano tiene poder para sobrellevar. Tiene poder de igual manera para que el Señor entonces nos proteja y nos guarde. El otro versículo que podemos considerar es Judas, versículo 24. Dice de esta manera, y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Este versículo nos manifiesta entonces que tenemos de nuestro lado a un Dios, y este Dios el cual manifiesta Judas es que un Dios poderoso, capaz entonces de guardaros sin caída y presentaros delante de él y de su gloria, dice, sin mancha. Santiago capítulo 4, el versículo 8, ahora Santiago menciona lo siguiente, acercaos a Dios y él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos
y vosotros los de doble ánimo, purificad los corazones. En el primer versículo o en la primera oración de este versículo dice que si nosotros nos acercamos a Dios, por consecuencia dice, Él se acercará a nosotros. Y si nosotros vemos en esta expresión, es algo recíproco. Si nosotros, por ende, nos acercamos a Dios día a día, Él también dice, sucederá lo mismo. Pero además que Santiago nos invita a que nos acerquemos, Santiago está demandando algo de nosotros. Y lo que está demandando es que requiere de nosotros una limpieza. Y esta limpieza se ejemplifica con la expresión, dice, limpiar las manos. Esto implica entonces que debemos de limpiarnos de los pecados y lo de doble ánimo, dice, pues deben de purificar sus corazones. Sabemos entonces que lo de doble ánimo, en ello albergan dos pensamientos. La intención de seguir a Dios, pero el otro corazón, dice, la otra parte de su corazón está en las cosas del mundo. Por eso Santiago está diciendo en este versículo, purificad sus corazones. ¿De qué manera nosotros nos acercamos a Dios? En Hebreos capítulo 4, el versículo 16, dice que acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracias para el oportuno socorro. Es a través de la oración, amados hermanos, en la cual nosotros nos acercamos al trono de la gracia. Es a través de la oración en la cual nosotros tenemos una línea directa con Dios. Por eso el versículo de Hebreos 4:14, 4:16 nos estaba exhortando que debemos de acercarnos a Dios, pero no acercarnos de manera tímida, sino dice confiadamente, sabiendo que en el trono de la gracia, dice, vamos a encontrar misericordia y oportuno socorro. Hebreos capítulo 7, el versículo 19, dice, pues nada perfeccionó la ley, y de la introducción de una mejor esperanza, por la cual dice, nos acercamos a Dios. Aquí el escritor hace una comparación con la antigua ley, el Antiguo Testamento, y él comienza con una afirmación diciendo que la ley nada perfeccionó. En cambio, ¿verdad? Con Cristo, al darnos una nueva ley, nos introduce, dice el versículo, una mejor esperanza. ¿Cuál es esta esperanza? Dice, la cual nos acercamos a Dios. En el Antiguo Testamento, el sacerdote cuando entraba al lugar santo y entraba al lugar santísimo, vemos que era el único que se podía acercar a Dios. Ahora en el Nuevo Testamento, bajo esta nueva esperanza, dice que nosotros nos acercamos a Dios. Y muchas veces, a veces lo hacemos en la oración. Hebreos 10:22, un texto más que nos anima a acercarnos a Dios. Dice este versículo, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. ¿Qué dice el versículo? Acerquémonos entonces con corazón sincero. Y esto lo hacemos nosotros cuando llegamos en oración. Por eso el versículo, ¿verdad? Insta que nos acerquemos con corazón puro. Por eso siempre en muchos hermanos, en muchas predicaciones exhorta de que en la oración no debemos de usar varias repeticiones, que debemos dirigirnos con toda reverencia al Padre, porque tenemos un canal directo al Padre. La expresión aquí de limpiar nuestras manos, las manos simbolizan los hechos y acciones de nuestra vida. Así como en el corazón se utiliza esa expresión, pero está indicando los pensamientos. También aquí en esta expresión de Santiago, el hecho de decir manos limpias implica entonces que debe de haber una pureza moral, implica que debe haber una inocencia. Encontramos entonces que Santiago nos manda a que nosotros purifiquemos los corazones, como se había hecho en el principio. En 1 Pedro 1:22 menciona esta expresión. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros extrañablemente de corazón puro.
Inicialmente nosotros fuimos purificados. ¿Cuándo sucedió esto? En el bautismo. Por eso nos invita a que nosotros debemos de estar continuamente alejándonos de todas aquellas cosas que nos pueden contaminar. Por eso en la primera carta a los Corintios, en la segunda carta a los Corintios, capítulo 7, el versículo 1 dice, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, y sobre todo dice, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Sin esto implica entonces que hay un proceso continuo. Comenzamos en el bautismo, continuamos en nuestro día a día, y luego, ¿verdad? Cuando vemos la carta de Hebreos 12:14, dice lo siguiente. Aquí se pone como una cualidad necesaria para nosotros. Seguir la paz con todo y la santidad, sin la cual dice nadie verá al Señor. Por eso encontramos a Santiago diciendo que nos acerquemos a Dios y como consecuencia dice se acercará a nosotros. Pero a la misma vez menciona que este proceso de purificación debe de continuar día a día. Y luego Hebreos 12:14 nos implica que la santidad va a ser un requisito necesario para estar ante la presencia de Dios. Santiago capítulo 4, el versículo 9 dice, afligíos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Aquí nos habla acerca del verdadero arrepentimiento. Como lo menciona la segunda carta a los Corintios 7:10, en el cual dice, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Entonces, Santiago nos está diciendo que debían de afligirse, debían de lamentarse y debían de llorar. Todo esto implicaba entonces un verdadero arrepentimiento, algo en el cual ellos debían de considerar. A veces, no sé si ustedes han escuchado la expresión del borracho, en el cual cuando está con la resaca dice, no volveré a tomar. Pero si vemos al siguiente fin de semana, está tomando. Entonces, vemos que no ha tenido un verdadero arrepentimiento, una verdadera tristeza, sino que, como dice el chavo, ha tenido remordimiento. Entonces, aquí se nos dice que la verdadera tristeza realmente va a producir en nosotros una tristeza, va a producir en nosotros un llanto. Pero este llanto, ¿verdad? Va a ser una cuestión o se va a manifestar en un arrepentimiento genuino. Miremos el segundo punto. Santiago ahora habla acerca de la ventaja de la justicia. En Hebreos 4, Santiago capítulo 4, el versículo 10 dice, humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Aquí la clave que está mencionando Santiago es que debemos de ser humildes. Si nos humillamos, dice el versículo, seremos exaltados. Y esta humillación mencionada aquí hace referencia al arrepentimiento. En otras palabras, viene conectando con lo que veníamos diciendo anteriormente. Mateo capítulo 23, versículo 12 dice de esta manera, porque el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. ¿Qué vemos de aquí? Esta expresión implica entonces que debemos de humillarnos y seremos, dice, enaltecidos. La primera carta de Pedro, capítulo 5, el versículo 6, dice así, humillaos bajo la humillaos bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere el tiempo. Que vemos de esta expresión, nos está diciendo como regla general que nosotros nos humillemos bajo la poderosa mano de Dios. Implica o viene relacionado entonces, esto va a ser con el verdadero arrepentimiento que nosotros hemos manifestado. Santiago capítulo 4, el versículo 11 dice de esta manera, hermanos,
no murmuréis los unos a los otros. El que murmura al hermano y juzga a su hermano, murmura la ley y juzga la ley. Pero si tú juzgas la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Aquí Santiago, de manera enfática, está diciendo que dejemos de murmurar. Caso anterior, ¿verdad? Como miramos en el capítulo 3 acerca del tema de la lengua, en el sentido que debemos de dominarla. Aquí, con esta referencia, más o menos se viene dando conexión con la enseñanza de Jesús en cuanto allá al Sermón del Monte, en Mateo capítulo 7, el versículo 1 decía en este versículo, no juzguéis para que no seáis juzgados. Y en Mateo 19, 18 también menciona lo mismo. Les dijo, ¿cuáles? Jesús le dijo, no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falsos testimonios. Y sobre todo, Jesús nos enseña o nos da un mandamiento aún más grande. Este mandamiento por el cual deseaba que todo y cada uno lo siguiera es lo que vemos en Juan 13:34. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros. Como yo os he amado, también que os améis unos a otros. ¿Qué vemos entonces de este versículo? Que Santiago nos está diciendo de manera rotunda que no murmuremos. Y si lo hacemos, dice, nos convertimos en juez. Cosa, ¿verdad? Del cual está diciendo que aquí, que el único juez, el cual nos puede orientar u ordenar, es Jesús. Y el mandamiento con el cual Jesús nos ha dicho, nos ha ordenado, es el que nosotros debemos de amarnos. ¿Cómo? Dice, yo os he amado. ¿Y cómo es el amor de Jesús? Si vemos entonces en cuanto al amor del Padre, dice, dio a su unigénito Hijo, en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su unigénito Hijo. ¿Y cuál ha sido el comparativo de Jesús en cuanto al amor? Dejó el trono de gracia, tomó forma de siervo hecho semejante al hombre, y en esa condición dice, ¿qué dice el versículo? Fue obediente hasta una muerte en cruz. En el huerto de Getsemaní, las últimas palabras de Jesús que decía, sabía las cosas duras que le venían. Él lo mencionaba, dice, como una copa amarga. Y también en los escritores menciona, dice, que sus grandes gotas eran como grandes gotas de sudor, de sangre. De tal manera, ¿verdad?, que aún en la agonía, él estaba sufriendo. Sabía lo que iba a sufrir. Esa muestra de amor se manifiesta y es el comparativo en el cual Jesús nos está mandando. En Santiago capítulo 4, el versículo 12, ahora nos habla acerca del autor de la justicia. Santiago 4:12 dice, uno solo es el dador de la ley, que puede salvar y perder. Pero tú, ¿quién eres para que juzgue a otro? Aquí Santiago, ¿qué nos está diciendo? Que uno es el dador de la ley. ¿Se acuerdan las palabras de Jesús en Mateo 28:18? Y aquí Jesús se acercó y le dijo, toda potestad me da en el cielo y en la tierra. Por tanto, dice Jesús, id y hacer discípulos a todas las naciones. Entonces, aquí Santiago le recuerda que uno es el dador de la ley. En este caso, dice, es Jesús. Por ende, está diciendo de que aquí el versículo dice que no somos dignos de murmurar o de juzgar a otros. El juzgar en este versículo, amados hermanos, se refiere a que nosotros vayamos a hablar mal del hermano. Sí, es muy cierto, ¿verdad?, que el pecador tiene que ser reprendido, como lo vemos en 1 Timoteo 5:20. A los que persisten en pecar, repréndele delante de todos, para que los demás también teman. Aquí Santiago dice, no hablemos mal del hermano, porque dice, tú no eres el dador de la ley, uno es el dador de la ley. Pero en cuanto a reprender al pecador, hacerle ver de su falta,
1 Timoteo 5:20 dice que nos insta a que nosotros lo hagamos, que esa debe ser nuestra obligación con aquel hermano en el cual ha fallado o está, ¿verdad?, próximo a salirse de la senda. Según Timoteo capítulo 4, el versículo 2 dice que prediques la palabra, que inste a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Cuando nosotros predicamos, como la Escritura nos menciona, muchas veces nosotros reprendemos, muchas veces nosotros exhortamos. ¿Se acuerdan de la predicación de Juan el Bautista? ¿Qué le decía a Herodes? La mujer que tiene no te pertenece. En pocas palabras, ¿qué le estaba diciendo? Que su vida estaba en pecado, que vivía en adulterio. Y esa predicación, digámoslo así, de manera fuerte y directa, reprendiendo según lo que la palabra decía, ¿qué le costó? Literalmente le costó la cabeza, porque murió de esa manera, decapitado. Así de igual manera, cuando los predicadores predican según lo que está en su palabra, muchas veces nosotros vamos a exhortar, muchas veces vamos a redarguir, a reprender, y muchas veces cuando lo hacemos a la gente no le va a agradar, pero debemos de hacerlo, ¿verdad? Porque lo hacemos porque predicamos según lo que la palabra dice, y es lo que San Juan el Bautista nos enseña con su ejemplo de predicación. A manera de conclusión de este estudio, los consejos de Santiago es que nosotros nos sometamos, que nosotros, que la voluntad de Dios la sometamos a la voluntad de Dios, que nosotros nos acerquemos a Dios y Él como consecuencia dice se nos va a acercar a nosotros. ¿Y con qué objetivo nosotros tenemos que someternos y acercarnos a Dios? Dice el versículo, para encontrar verdadera justicia. Pero si nos vamos a acercar a Dios, debemos de hacer caso a la observación de Santiago. Debemos de acercarnos a Dios con las manos limpias. La ventaja es que si nosotros nos humillamos, seremos exaltados por Dios. Y recordar la exhortación que vemos en este versículo es que uno es el dador de la ley. Nosotros, dice, no tenemos derecho más de hablar mal de nuestros hermanos, sino que debemos de reconocer el mandato que el Señor nos ha dado. Y ese mandato que el Señor nos ha dado es que nosotros amemos como el Señor nos ha amado. Gracias, amados hermanos, por enseñarse y por habernos permitido llegar ante usted y que el Señor les bendiga.